dejó la era Milei, dejó cerca de 22.600 empresas menos, que también eso son alrededor de 288.000 empleos menos. Exacto. Y esta crisis que cada vez parece que va calando más hondo en el sector industrial. De hecho, ayer hubo una manifestación también frente al Congreso. Para hablar un poco sobre esto estamos con Diego Daniel Ojeda, que es presidente de la ENAC, Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes, gracias por atendernos. Acá Elías y el resto del equipo de La Unión te saluda. ¿Qué tal, Elías? Un placer que nos des voz a las pymes. Muchas gracias para vos y para todo tu equipo. Gracias, Diego. Bueno, en principio preguntarte cómo están, imagino que con preocupación por este momento. Sí, la verdad que, bueno, la estamos pasando muy mal, ¿no? El sector nuestro viene ya hace mucho perdiendo muchas pymes, se están cerrando en el día a día 30 pymes por día, así que la verdad que la estamos pasando más mal en el sector. Nosotros esto lo visualizamos el 16 de agosto del 2024, que ya habíamos perdido 10.000 pymes, nos paramos ahí frente a la Casa Rosada y tratando de alguna manera visualizar la situación. Y a partir de ahí, bueno, presentamos la ley de emergencia PYME en la Cámara de Diputados, que después, lamentablemente, ahora en diciembre del 2025 se cayó por estado parlamentario, ¿viste? Entonces, hoy llevábamos perdida casi 25.000 pymes y esto verdaderamente es muy grave. Entonces tomamos la decisión de presentarla ahora desde ENAC, volverla a presentar por senadores. Claro. Así que bueno, ahora viene otra lucha más, ¿viste? Tratando de ver si se puede aprobar el proyecto de ley de la emergencia PYME. Y en ese proyecto de ley, digo, ¿cuáles son los principales puntos que tocan y cuáles crees también que son por ahí las acciones más urgentes que se deberían abordar para cortar con esta sangría? Mira, cortar no se va a cortar. Por un lado, lo que nos lleva a movilizarnos fuertemente tiene que ver con esto de que desde nuestra encuesta Radar PYME, nosotros hacemos una encuesta trimestral, nos arroja de que hay un 7% que estaría por cerrar en el corto y en el mediano plazo. Significa que van a cerrar aproximadamente unas 30.000 pymes más. Así que la emergencia PYME viene de alguna manera a ser un paliativo, y para mí los puntos más importantes son, en primer lugar, de que no se le pueda embargar una cuenta a la pyme por falta de pago de impuesto. ¿Está bien? Claro, sí. Hay veces que la pyme tiene que decidir si pagarle los salarios, pagar los cheques o pagar algún impuesto. Por el otro lado, que no le hagan el corte de suministro por falta de pago del uso de gas, porque bueno, las pymes que producen o consumen gas o consumen luz, energía, o bien ambas, ¿no? Y si le cortas el suministro, automáticamente le tienen que cerrar. Y después, bueno, nada, hay un montón de variables más que son paliativos para las pymes como para poder transitar este camino que nos toca por delante, que es arduo y malo, ¿no? Pues sabemos que no va a haber de ninguna manera de parte del generar algunas cuestiones que puedan ser favorables para las pymes. Claro. Sobre todo después de la decisión de haber cerrado la subsecretaría, ¿no? Claro, totalmente. Y bueno, imagino que eso implica menos canales de diálogo entre las pymes, el sector y el gobierno, digo, pero más allá de eso, ¿hay algún funcionario, algún sector del gobierno que esté dispuesto a escucharlos, a atenderlos, buscar algún tipo de camino? Mira, a nosotros no nos ha llamado nadie, o sea, la verdad que nosotros estamos muy visibilizados, es una organización bastante potente del sector, así que nuestros teléfonos están en todas nuestras redes, tenemos en nuestra página, en todos lados, y
que hubiesen querido acercarse a nosotros se hubiesen acercado, ¿no? O bien hubiesen llevado adelante la emergencia PYME que presentamos en diputados. Así que no veo muchas intenciones de acompañar este proceso. Sobre todo cuando en realidad no lo que se aplica no es el sentido común, ¿viste? Porque, a ver, si la Cámara vota en función de quién, de las negociaciones con los distintos gobernadores, y lo que importa no es el sentido del proyecto, y bueno, estamos muy complicados. Y yo creo que estamos en una situación de esas, ¿no? Donde tenemos que tratar de revertirlo cuanto antes y empezar a tomar decisiones que tengan sentido común para la gente, que en realidad están ahí por el voto de la sociedad, por el voto de la gente, ¿no? Por el voto de las pymes, por el voto de los trabajadores, por el voto de los jubilados, de los universitarios y todo eso, ¿no? O sea, esa es la realidad. Pero bueno, vemos que esto no se da de esta manera y bueno, ojalá que se recapacite en función de la necesidad y salga favorable. Así que bueno, nosotros vamos a dar esa pelea, que es lo que necesitamos, ¿no? Bien. Diego, justamente vos hablabas del sentido común. Parece que el sentido común se perdió hace bastante tiempo. Vienen con el tema de la reforma laboral y como que todo iba a crecer, todo iba a ser mejor. Históricamente también las pymes son bastante vapuleadas en este tipo de gobiernos, ¿no? No solo de derecha, sino también en dictadura, justamente. Pero siempre terminan saliendo adelante también, ¿no? Siempre se ve la resiliencia dentro de estas fábricas, de las pymes y demás. Pero pedirle sentido común a la gente parece a veces un poco utópico, me parece, ¿no? Y bueno, la realidad tiene que ver con, a ver, ¿cómo le explicás vos a doña Rosa que no hay inflación cuando va a comprar un kilo de carne y vale 22.000 pesos o vale 20.000 pesos? Tal cual. ¿Cómo le explicás cuando la oferta en la carnicería ya no es la milanesa, sino que la oferta es pata y muslo o alita? Tal cual. Bueno, esa es la realidad, ese es el análisis del sentido común, ¿no? Cuando el transporte le saca el 20 o el 30% del salario a la gente, porque aumentó 800%. O los que vamos a cargar el combustible, hoy un litro de nafta vale 2.200 pesos cuando valía 360 pesos. Bueno, entonces tiene que ver con esa realidad. A ver, si nos seguimos mintiendo, si seguimos mirando la grieta, estamos en grandes problemas. Claro. A ver, este gobierno es un gobierno neoliberal, es un gobierno que no le importa a las pymes, no le importa a las universidades, no le importa a los jubilados, no le importa a los discapacitados, no le importa a los enfermos, no le importa nada. Esa es la realidad. Lo único que le importa es el carry trade, fugar, lavar plata, ¿qué más? A ver, tenemos ahí, entregar los recursos naturales a una tasa del 0%, sea oro, sea litio, sea glaciares. Claro. A ver, esa es la realidad, esa es la mirada real que nos toca vivir hoy. Pero bueno, lamentablemente esto hay que revertirlo evidentemente comunicando bien, comunicando lo que hay que comunicar. Ellos evidentemente viven en una burbuja, porque cuando los escucho, la verdad que no puedo creer lo lejos que estamos de esa realidad que ellos cuentan, ¿no? Tal cual. Bueno, de hecho, el presidente ha dicho en relación a FATE que la pérdida de esos empleos no le importa, no son un mal menor, claro, y que el trabajo se reconvierte en otros sectores. Y en ese sentido te quiero preguntar, vos desde el sector, digamos, ¿qué ves cuando ves que una pyme cierra? Digo, ¿qué pasa con el dueño de esa pyme? ¿Qué pasa con los empleados? ¿Cómo se sigue adelante de todas esas pequeñas empresas y emprendimientos que fueron cerrando? Bueno, mirá, en primer lugar, el primer punto que tiene que ver con que una pyme, el dueño de una pyme está muy cerca de sus empleados, ¿no? Está muy cerca, cuando digo, tiene que ver con que conoce su familia, conoce su forma de vida, trata de formarlo, de capacitarlo, de acompañarlo en el proceso de la pyme.
Y la verdad que en primer lugar, cuando una pyme cierra es porque ya no le queda nada para dar, porque las pymes lo dan todos. No es como una gran empresa que dice, no, quebremos y vayamos a convocatoria y que hagamos un plan de pago para los que quieran cobrar y no pasa nada porque la valija está llena. Cuando una pyme cierra es porque no da más. Claro. Y a eso tenés que sumarle los empleados volviendo a la casa, teniendo que decirle a la familia que perdieron el empleo. Y cuando vuelven a la casa, no es que vuelven y tienen la heladera llena o están en su mejor momento. Vuelven y la verdad que el panorama hacia adelante es muy crítico. La verdad que me pone muy triste ver al presidente decir lo que dice tan livianamente, ¿no? Uh-huh. Sin entender de que detrás de perder un empleo hay una familia. Tal cual. Una familia que la va a pasar mal, Claro. que la va a pasar mal, Sí. sin ninguna duda. Así que bueno, nada, esa es la realidad, ¿no? Y a ver, perdimos 25.000 pymes en los 4 años de Mauricio Macri. Perdimos 8.000 con Alberto Fernández con pandemia de por medio. Y ahora en 2 años perdimos nuevamente 25.000 pymes. A ver, y yo te estoy dando un panorama que a lo mejor hacia adelante, si no se toma medida, no se revierte la situación, se van a perder 30.000 pymes más. El gobierno se endeudó en 100.000 millones de dólares. ¿A dónde fueron los 100.000 millones de dólares? Fueron a carreteras, hicieron rutas, hicieron puentes, escuelas, universidades, hospitales. ¿A dónde fue la plata? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Sí. ¿Está bien? No la vemos, ¿no es cierto? No está en ningún lado la plata. Uh-huh. Así que bueno, nada, esa es la realidad, esa es la lectura del sentido común. Digo, no lo hagamos tan difícil, no hagamos tan difícil las matemáticas. Es muy triste escuchar muchas veces una persona o estudiantes que se están formando en una universidad pública y no terminan de entender de lo importante que es o lo que costó hacer esa universidad con ese prestigio que tiene y que termine votando para el otro lado sin entender la situación. Es muy difícil lo que nos pasa hoy, es triste. Esa es la realidad, ¿no? Estamos en comunicación con Diego Daniel Ojeda, que es el presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino. Diego pensaba también, en todo esto, que por otro lado puede, o no sé si está pasando o no, y esa es la pregunta que te voy a hacer, un bloque o una alianza de sectores que están pasando por lo mismo desde lo industrial con la oposición. ¿Hay alguna perspectiva ahí de que se erija algún bloque opositor que tenga como perspectiva justamente el desarrollo de una Argentina industrial que tantas veces queda como un sueño medio trunco? No, en realidad tiene que ver con qué programas van a traer los que se postulen como nuevos presidentes de la nación, ¿no? Es una cuestión de si verdaderamente va a haber un programa y si ese programa va a contemplar a todo esto que hoy no se contempla. Uh-huh. ¿Está bien? Donde sí. También hay que tener posiciones que son importantes, es decir, vamos a trabajar, vamos a vender nuestros recursos para el progreso de nuestra sociedad o vamos a vender los recursos para que por canaletas vaya a ese sector que ya sabemos que nunca pierde y cada vez más rico. Vamos a vender nuestros recursos para hacer una mejor distribución de la riqueza, sí. para que nuestra sociedad sea feliz, o vamos a seguir embargando nuestro país para fugar el dinero de algunos pocos y no para dárselo al pueblo para que viva mejor y sea feliz. Esa es la realidad. Uh-huh. Después, ¿y no hay una detrás de cada articulación? gobierno están las personas, ¿no? Porque la corrupción, la corrupción existe y como ya sabemos y por lo que vemos, la corrupción está en todos lados, lamentablemente. Pero eso tiene que ver con las personas, no tiene que ver con un país grande, rico, con tanta gente trabajadora, con tantos empresarios apostando al país, con esas personas que hacen las cosas mal, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, ojalá que se pueda revertir esta situación, porque nos merecemos un país para tan pocos que somos 45 millones de habitantes, donde todos deberíamos vivir muy bien, con la riqueza que tenemos como país. Sí, esperemos que así pueda ser. Diego, te mandamos un abrazo grande y te agradecemos este rato con la Unión. No, gracias a ustedes por darnos voz a las pymes y siempre a disposición. Un saludo a toda su audiencia. Gracias. Un saludo.
Diego Daniel Ojeda hablaba con nosotros, es empresario y presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino, ENAC. Ayer estuvieron manifestándose Exacto. frente al Congreso, presentando y pidiendo que avance la ley de emergencia PYME, pero también visibilizando la situación esta de la cual hablábamos recién. Más de 22.500 pymes y empresas que han cerrado, 288.000 personas que han quedado sin empleo. Y después lo que eso también va trayendo aparejado y que uno lo empieza a ver y te lo empiezan a decir, por ejemplo, los trabajadores de Uber, Sí. cada vez hay más choferes. Exacto. Y eso baja también el trabajo para los propios trabajadores de las plataformas. Sí, además también la desesperación de los trabajadores. Hace poco vimos la noticia de ayer de un compañero que se prendió fuego, básicamente, dentro de ese trinchero, y se prendió fuego por el hecho del despido también. Estamos hablando de una crisis totalmente absoluta, estamos Situaciones mal. desesperantes. Desesperantes, Sí. situaciones desesperantes ante esta situación. Ahora, Bueno, lo que hablábamos recién con Diego, el panorama no parece ser No. para nada alentador No. y hasta se espera como que un cambio de gobierno pueda llegar a ser la única forma de salir Exacto. adelante. El tema es que, ¿qué hacemos? Hay que aguantar, hay que luchar, porque tenés que aguantar, o la otra opción no es buena tampoco, antes de que se vaya ese Sí, por gobierno. supuesto. Bueno, esta es la situación que estaba atravesando el país, nada sencilla y sobre todo, además otro dato que salió en estos días y que también es preocupante es con el aumento de la desocupación que ha subido cerca de un dígito. Exacto. Desde que arrancó el gobierno de Milei, que va en aumento, ¿no? Sumado más a los bajos salarios, entre otras Exacto. cosas. Pero bueno, por ahora no queda otra que seguir remando y aguantando. Exacto.